causadas por el mismo agua o causadas por óxido nítrico u otras sustancias. Pero vean acá, lo que tenemos en común es esto. El para qué sirve es una defensa local. Es una defensa local para evitar que el cuadro, miren lo que dice acá, está clarito, el cuadro se generalice. Y es verdad lo que dice. ¿Ustedes cuánto han escuchado hablar? El 3% de las personas que hacen COVID se pueden morir, el 1% de estas celulitis pueden quedar a afectar el cuerpo y el 0,5%, o sea, de cada 1000 personas, 10 pueden morir. Entonces, para eso es el proceso inflamatorio, para delimitar al agente agresor a través de su sistema de defensa. Y aquí hay unos autores que quiero mostrarles. Vean ustedes, hace el siglo XVII, Hunter observa por primera vez que la inflamación no es una enfermedad, sino es una respuesta de tipo, inflamatoria. Es una respuesta de tipo inflamatoria. Entonces, es una respuesta de tipo inflamatoria, inespecífica, y ahí dice con efectos saludables por el concepto de que nos va a proteger. O sea, tener una pierna roja es un cuadro inflamatorio que nos está protegiendo. ¿Y qué dice Virchow? Fue el primero en describir la inflamación como una reacción de la lesión ística, es decir, entró la bacteria y el piecito se hizo rojo, reacción ística. Pero le agregan, esa reacción ística, ¿qué es? Es rubor, que es color rojo, calor, caliente, tumor porque hay edema, y Virchow dice de que si una parte del cuerpo está inflamada, va a haber una pérdida de la función. Y vean, este autor, Michov, descubrió que la fagocitosis es uno de los elementos que intervienen en el proceso inflamatorio. Ahora, objetivos. Thomas Lewis habla de la finalidad, los objetivos. Entra la bacteria, tiene que ser destruida para atenuarse o mantener localizados al agente patógeno. ¿Inicia reacciones? Sí. Esas reacciones van a ser vasodilatación, van a ser aumento de la permeabilidad, va a ser aumento del flujo sanguíneo. Y el tercer objetivo, inhibir que se extienda la lesión. Y acá viene esta diapositiva, ya es un trabajo nuestro, cuando dice cuál es la función de los mediadores de la inflamación. Es decir, cuando yo estoy hablando de mediadores, estos nombrecitos de acá, ya vayan ustedes fijándolos. Estamos hablando de histamina, estamos hablando de bradicinina, estoy hablando de serotonina, óxido nítrico, una partecita del complemento que se llama anafilotoxinas, prostaglandinas G2. Entonces, por eso es que, para que, digamos, en el proceso inflamatorio, esa limitación que vamos a tener va a ser gracias a los macrófagos, gracias a los neutrófilos y gracias también a la presencia de mediadores. Bueno, y aquí ya les regalo la primera pregunta del examen. Función de histamina, función de bradicinina, de serotonina, cómo se produce el aumento de la permeabilidad, sale en todos los exámenes, y cómo se produce la vasodilatación. Entonces, a cada una de estas palabritas, ustedes le aumentan qué o cómo, y ahí tienen ya las preguntas del examen. Ahora, dijimos en el texto, tiene que haber una noxa. Fíjense, virus, el COVID vendría a ser el mejor ejemplo. Otro ejemplo sería hepatitis B, hepatitis C. Otro ejemplo podría ser el COVID a nivel de intestino produce diarrea, el COVID a nivel del pulmón produce neumonía, las bacterias dan neumonía o también pueden dar celulitis o pueden dar endocarditis. Y los traumatismos, el hecho de ir a ver un partido de fútbol, un jugador que tenga un esguince, ya es un proceso inflamatorio. Ahora, ¿sabe qué falta acá en las noxas? Las no bacterianas, sino las de... Aquí le vamos a agregar virus, traumatismos, bacterias y de origen inmunológico. Por ejemplo, miren este ojo. Aquí hay un ojo. ¿Qué pasó con el ojo del paciente? Ahorita les voy a mostrar. Bueno,
había un ojo que lo tenía en las diapos, donde se ve bueno, no sé qué pasó. Hay un ojo rojo que en las diapos que les voy a pasar ustedes van a ver. En ese ojo es un ojo rojo causado por por un lupus a nivel de escleral, o sea, también causa eso inflamación. Y aquí está, ¿cuál es el objetivo? Erradicar el agente patógeno y reparar el tejido lesionado a través del fenómeno inflamatorio. Ahora, aquí hay un detalle en esta, que se llama en esta diapo. Miren lo que dice acá. Dice inflamación de origen agudo, pero también puede ser que aparezca otra diapo al final que diga inflamación de origen crónico. Entonces, tenemos las inflamaciones de origen agudo y tenemos las inflamaciones de origen crónico. Ahora la clase se va a tratar básicamente de lo que vendrían a ser las inflamaciones de origen agudo. Entonces, ¿qué tengo acá? Esta es una diapo que también nosotros le hicimos en la clase. Tengo la noxa, aquí. Tengo la noxa. Y tengo a todos los mediadores que ustedes están viendo al medio. Los que van junto con los macrófagos. Fíjense abajito. Aquí, junto con, o sea, los de primera línea, una vez que ingresa la bacteria, tengo el macrófago, tengo el neutrófilo, tengo las plaquetas y tengo un sistema que se llama quimiotáctico, es decir, un sistema que va a atraer a las bacterias hasta la zona, perdón, a los neutrófilos y monocitos que se van a convertir en macrófagos. Entonces, todos estos elementos van a causar un freno, podríamos decir, del proceso inflamatorio. Y en el concepto de mediadores estaban la histamina, bradicenina, prostaglandina, serotonina. Y en la parte del medio, vean, aquí tenemos, en la parte que está de celeste, tengo el reclutamiento de los neutrófilos y de los macrófagos. Entonces, cuando nosotros tenemos, resumen, cuando yo ingresa la bacteria, el estafilococo, tengo vean el punto número 2 donde dice reclutamiento de neutrófilos y macrófagos, o sea, para el Guyton, primera defensa, segunda defensa. Estos causan una actividad a nivel del hígado y a nivel local, y ahí tenemos la presencia de los mediadores, que es lo que habíamos mencionado, ¿no? Histamina, serotonina, prostaglandina, óxido nítrico. Ahora, ¿qué es lo que causan los mediadores? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, extravasación. Entonces, va a suceder lo mismo que se ve en una ducha. Vean ustedes que los huequitos de la ducha nos permiten atravesar moléculas de agua, ¿verdad? Eso es normal. Pero ¿qué pasaría si yo agarro un clavo y empiezo a pinchar esos huequitos, un clavo caliente? Los hago más grandes. Ustedes van a ver que la cantidad de agua que va a salir, eso es lo que va a suceder cuando yo estoy diciendo aumento de permeabilidad. Es decir, estoy diciendo que el capilar de la zona del pie va a aumentar tanto su permeabilidad que van a aumentar los espacios, va a salir plasma abundante al intersticio, pero muy abundante al intersticio, y vamos a tener ahí la presencia de edema. Y además ese edema, ese líquido que va a salir, que también está lleno de proteínas, es para que las bacterias no logren sobrepasar el pie y que no llegue eso a la pierna. Entonces ya tenemos eso por un lado. Ahora, ¿qué respecto a la iniciación? La iniciación es una respuesta inflamatoria, tiene como consecuencia la activación de mediadores solubles y el reclutamiento de células inflamatorias. A ver, ese es el resumen de esta diapo. Tengo los mediadores y el reclutamiento de los neutrófilos. Entonces, los dos van de la mano, pero simultáneamente está habiendo llegada de macrófagos neutrófilos a través de las sustancias quimiotácticas. Se van activando los mediadores. ¿Para qué? Para producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad y salida de líquido. Eso significa extravasación. Es el ejemplo que les di de la ducha.
Entonces, aquí vamos a tener iniciación de una respuesta inflamatoria que tiene como consecuencia la activación de mediadores solubles, eso ya más o menos lo están llegando a entender, y reclutamiento de células inflamatorias, neutrófilos, monocitos, y que se convierten en macrófagos. Estos mediadores pueden provenir del agente lesivo, de las células dañadas y de la matriz extracelular. Esta partecita es interesante hacer un hincapié. ¿De dónde aparecen los famosos mediadores? Y hoy saqué una foto a un libro que es el PORD, Fundamentos de Fisiopatología del PORD, se llama el libro. O sea, otro es el de Fisiopatología del PORD. Y miren ustedes, aquí dice de dónde aparecen los mediadores. El hígado. El hígado, a través de sus proteínas que producen, me dan proteínas de fase aguda, es decir, la proteína C reactiva, me dan las prostaglandinas E2. El hígado, ¿qué más me va a proporcionar? Factor de Hagemann. El hígado me va a producir otras proteínas que se llaman complementos. O sea, estas proteínas al complemento van a ser los mediadores. Y aquí tengo otros, miren. ¿De dónde aparecen estos? De las células, de los basófilos y de los mastocitos. Estos mediadores pueden ser preformados o ya recién sintetizados. ¿Qué dan los mastocitos? Histamina, las plaquetas dan serotonina y PAF, eso hay que agregar ahí. Los neutrófilos, que son producen, o sea, fíjense que los neutrófilos aquí tienen doble juego. Actúan como fagocitadores, pero también cediendo mediadores intracelulares, que son las enzimas lisosómicas que reciben los ERO, o sea, van a ser sustancias que van a producir radicales libres. Y los leucocitos, el macrófago va a producir las prostaglandinas, va a producir el factor de necrosis tumoral alfa y va a producir PAF. El PAF es el factor activador de plaquetas. La plaqueta también va a liberar PAF. Los macrófagos oxígeno-nítricos, radicales libres, y los macrófagos van a liberar, los linfocitos T citocinas y los linfocitos B van a liberar anticuerpos. Pero si estamos hablando de mediadores, entonces esta sería la diapositiva. Entonces, estos son la participación de los mediadores, de dónde se originan los mediadores que forman parte que van a producir la vasodilatación y el aumento de flujo y el aumento de permeabilidad, tanto del hígado como de estas células que aquí están, ¿no? Las plaquetas, mastocitos, neutrófilos y macrófagos. Ahora seguimos con la clase de la siguiente manera. Entonces, aquí están la inflamación y sus mediadores, ya saben de dónde aparecen, y sí o sí la presencia de neutrófilos y macrófagos, que para el Guyton era primera y segunda línea. Ahora, acá vamos a explicar de dónde aparecen los mediadores, cómo se sintetizan los mediadores. Entonces, tenemos, por ejemplo, la lesión de la membrana celular que provoca la liberación de los fosfolípidos, las membranas que son sustrato para la fosfolipasa C y para la fosfolipasa A, van a producir la formación de ácido araquidónico, que a su vez será un sustrato para la ciclooxigenasa. Ustedes seguramente ya en química, en bioquímica, en parte de fisiología, ya han escuchado hablar de las prostaglandinas y han escuchado hablar también del ácido de la ciclooxigenasa. O sea, estos fosfolípidos se convierten en este caso, la fosfolipasa C se va a convertir en ácido araquidónico y sobre el ácido araquidónico va a actuar una enzima que es la ciclooxigenasa y va a formar la prostaglandina G y el tromboxano. TX es tromboxano. Y cuando sobre el fosfolípido C actúa otra enzima sobre el ácido araquidónico que se llama lipoxigenasa, el LOX, se forman leucotrienos y lipoxina. Al final, tanto prostaglandinas como leucotrienos van a ser sustancias que son de tipo inflamatorias. Y cuando yo digo mediadores inflamatorios, ¿qué es lo que tiene que aparecer en su esquema de ustedes? Aumento de la permeabilidad, aumento del flujo sanguíneo,
vasoconstricción, vasodilatación de las arteriolas, se lo voy a mostrar en un segundo, y congestión, es decir, en la salida de líquido, extravasación del líquido hacia el espacio intersticial, y allá tenemos ese pie hinchado que ustedes ven. Los fosfolípidos de la membrana también servirán de sustrato. Ven ahora, ya tengo ahora fosfolipasa A. Entonces, hace rato sobre los fosfolípidos actuaba la fosfolipasa C, ahora sobre los fosfolípidos actúa la A, para formar, miren esto va a ser importantísimo, el factor activador de plaquetas y el ácido araquidónico. Entonces, tanto la fosfolipasa C forma ácido araquidónico, que da origen a la ciclooxigenasa y a las lipoxigenasas. Y la A, va a dar origen a lo que debería ser ácido araquidónico, y del ácido araquidónico vamos a tener nosotros, mejor dicho, de los fosfolípidos A, también vamos a tener activador plaquetario. Estas sustancias formadas a partir de la membrana celular lesionada serán las iniciadoras del proceso inflamatorio causante. ¿A qué hora es tu clase? Vasodilatación No de sé, recién empezó. vasoconstricción de las vénulas y de las vénulas postcapilares. Aquí, en esto que está de rojo, que se los voy a ampliar un poquitito, van a tener ustedes un problema depende del libro. Quiero que nos quedemos con, si ven Fundamentos del POR, y lo van a ver en el texto también, Fundamentos del POR dice vasodilatación arteriolar y capilar, y arteriolar y venular. Los otros libros apuntan a decir vasodilatación de la arteriola y vaso y venoconstricción. ¿Ya? Entonces, con eso quiero que nos quedemos para que no haya, que se llama, un problema de comprensión, especialmente en el examen. Digan, no, pero el POR dice esto, el Gaikon dice esto. Nos quedamos con ese concepto. Una pregunta, ¿alguien está grabando la clase? Sí, doctor, yo la estoy grabando. Sí, Ya. doctor. Perfecto, eso para que después ya la pongan en Telegram. Bueno, estas sustancias, dice, causan vasodilatación de las arteriolas precapilares y vasoconstricción de las vénulas. Estas dos acciones conjuntas e inmediatas en milésimas de segundo producen una disminución del flujo laminar capilar, haciendo más lento el flujo provocando turbulencia y aumentando la presión hidrostática capilar, y generan mayor salida de líquidos hacia el medio tisular, con lo que se inicia el edema. Siempre sale esta pregunta en el examen, el cual puede durar unos segundos si no existen amplificadores de esta respuesta gracias al drenaje linfático. Entonces, ¿por qué se hincha la pierna? ¿Por qué se inundan las calles cuando llueve fuerte? Porque ¿qué se llaman esto? Las alcantarillas son rebasadas, ¿no ve? Si los linfáticos son rebasados, los linfáticos, quiero que se imaginen unas bombas aspiradoras, son unos microbombitas que existen en el tejido que aspiran el excedente de proteínas, el excedente de plasma. Pero ahora, vean lo que yo les comenté al inicio, hay cantidad abundante, es una lluvia o sea, está tanta la permeabilidad que hay como una pseudodestrucción por las proteínas de estos linfáticos, y que no puede salir no puede absorberse todas estas proteínas. Entonces hay el edema, favorece el edema. Ahora, acá habla disminución del flujo laminar. O sea, pero yo hace rato les dije el eritema, fíjense lo que mencioné. El eritema se causa por aumento del flujo arteriocapilar. Y ahora estoy diciendo disminución de flujo laminar capilar. Acá la palabra importante para diferenciar es esta. Flujo laminar. Entonces, el concepto flujo laminar es un concepto que me está diciendo que yo en cualquiera de mis arterias lo voy a tener en condición fisiológica, flujo laminar. Vean ustedes que ese aumento de flujo, o sea, ustedes ven un río que tiene un flujo, ¿no ven? Y si llueve allá en las cabeceras, ya le cambiamos el nombre, ¿no? Se llama turbión, ¿verdad? Eso desde el punto de vista descriptivo, gramático. Entonces, si yo les digo turbión, ustedes ya me entienden que es un turbión de agua en un río. Y si yo les digo la vista de este río en condiciones normales, saben que se está moviendo el agua, pero en unas condiciones normales. Entonces, para que sea más fácil la comprensión, hay un turbión, hay un aumento de flujo
a nivel de los capilares y eso le va a cambiar el flujo laminar y se va a convertir en un flujo turbulento. Entonces, esa conversión de flujo turbulento es la que va a hacer que el flujo sea lento, se altera esa turbulencia aumentando la presión hidrostática. Es decir, dentro de los capilares hay una presión, dentro de las arterias de la aorta de 120-80 y dentro del capilar de 17.2. Y miren esto, va a ser de que haya, ahí dice, mayor salida de líquido al medio tisular. Entonces, otra de las preguntas que siempre salen en el examen, ¿y qué aumenta el edema en un cuadro infeccioso de piel? Aumento de la permeabilidad y aumento de la presión capilar, con lo que se inicia el edema, el cual puede durar unos segundos si no existen amplificadores de estas respuestas gracias al drenaje linfático. Sin embargo, ahora vienen los mediadores, ¿no? Las que derivaban de las membranas del endotelio, de las membranas de los neutrófilos o de los macrófagos. Las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos formados activan más llegada de macrófagos residentes tisulares del endotelio y los macrófagos activados producen una serie, ahora ya no es el endotelio, ¿no? Ahora ya son los macrófagos, producen el factor de necrosis tumoral, que son las citocinas, la interleucina 1, la 6 y la necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral alfa, y las quimiosinas para que lleguen más neutrófilos, con las proteínas quimiotácticas de los monocitos tipo 1, que se van a constituir como amplificadores modulares de la respuesta inflamatoria. Todos ustedes en esta temporada han escuchado hablar del COVID y han visto pacientes o han escuchado de que el lunes estaban bien y el miércoles están mal. Entonces, pues, ustedes me pueden decir, pero ¿acaso el sistema no es sabio? ¿El sistema no está generando un cuadro inflamatorio alveolo capilar para frenar el proceso inflamatorio? Sí, está causando aumento de permeabilidad, vasodilatación, vasoconstricción venular y un leve edema en los alveolos. Hasta ahí está claro. Pero ¿por qué si el paciente estaba el lunes, estaba recibiendo sus antivirales, estaba recibiendo todo, por qué el paciente empeora? Por esto. La palabra clave es el sistema amplificador. Entonces, el endotelio libera su prostaglandina, su tromboxano en condiciones normales, pero también empiezan a llegar más cantidades de macrófagos. Y estos macrófagos se activan, se producen más, son más fuertes. Miren qué producen, citocinas. Acá lo ven, producen citocinas. Y estas citocinas producen elementos que no estaban descritos, como son la IL-1, la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Y estos generan proteínas quimiotácticas de monocitos, más monocitos. O sea, vean ustedes cómo se genera este proceso que se llama proceso amplificador y moduladores de la respuesta inflamatoria. Y ese paciente en el día octavo, en el día noveno, empeora, cambia su tomografía y es un paciente que ya no está respirando bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora en COVID? Estamos dándole al paciente, por ejemplo, la colchicina para reducir el proceso de amplificación de la inflamación. Sin embargo, las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos formados activan también a los macrófagos. O sea, vean ustedes, nuevamente, más amplificación y activan a los macrófagos residentes tisulares del endotelio. Los macrófagos activados producen una serie de citocinas como son la interleucina 1,6 y el factor de necrosis tumoral y se está produciendo se está amplificando el proceso. Bien. ¿Cómo se sintetiza? Aquí está. ¿De dónde aparece el ácido araquidónico? En eso que está de amarillo, vean ustedes, esto son los fosfolípidos del endotelio, de las membranas celulares lesionadas, y este fosfolípido, ya sea el C o el A, por la fosfolipasa, miren acá, por la fosfolipasa, se van a convertir en ácido araquidónico o van a generar la C, va a generar el factor activador de plaquetas.
Ahora, ¿qué causa en el ácido araquidónico? El ácido araquidónico se va a convertir en prostaglandinas o se va a convertir en leucotrienos. Y estos van a causar vasodilatación de las arteriolas precapilares y vasoconstricción de las vénulas postcapilares y aumento de la permeabilidad. Ahora, aquí hay un detallito que lo escribí textual porque quiero que lo tengan claro respecto al PAF. Entonces aquí tenemos, dijimos de que la prostaglandina C va a dar origen, perdón, la fosfolipasa C va a dar origen al factor activador de plaquetas. Formadas a partir de la membrana celular lesionada, serán las iniciadores del proceso inflamatorio, causando vasodilatación de las arteriolas precapilares y vasoconstricción de las venas. O sea, el PAF, factor activador de plaquetas. Estas dos acciones en conjuntas, tanto de las prostaglandinas como del PAF, producen una disminución de flujo laminar capilar, haciendo que el flujo sea más lento y provoca turbulencia. Y aquí está ese concepto. Miren, ese concepto que ven acá, estas rayitas así, son las láminas. Si nosotros analizamos desde el punto de vista físico cómo circula la sangre, hago un dibujito, esto sería en un corte sagital, y les hago un corte transversal, y aquí nosotros tendríamos así. Así tendríamos. Miren, tengo esto así, tengo esto así, ¿sí? Tengo así, tengo así. Entonces, esas serían las láminas que se están viendo. Esas serían las láminas que se están viendo en condiciones fisiológicas. ¿Ya? Ahora, en condición patológica, tendríamos nosotros esto. Aumenta el flujo, miren ustedes, hay una alteración de la dirección de las láminas, eso se llama flujo turbulento. Eso reduce internamente el flujo, o vuelve lento, a ver, pero que quede claro que ese cambio que ustedes están viendo acá en diferentes, ese cambio que ustedes ven así, que ven así cruzado, ese cambio de dirección del flujo, eso es lo que se conoce con el nombre de flujo lento, flujo turbulento, perdón. Es lo que yo les decía, cambia la fuerza, es lo que hablábamos del turbión, ¿no ven? Se vuelve un flujo turbulento y miren lo que hace, aumenta la presión hidrostática y me va a causar edema. Entonces, eso para referirme a lo que vendría a ser las prostaglandinas, para que vendrían a ser los leucotrienos. Y de la fosfolipasa C, de la fosfolipasa A, lo que nosotros tenemos de la fosfolipasa A, igual, produce vasodilatación arterial, venoconstricción, pero miren lo que hace la fosfolipasa. Perdón, y dijimos que la fosfolipasa producía una sustancia que recibe el nombre de factor activador de plaquetas. Y miren qué hace el factor activador de plaquetas. Actúa sobre los mastocitos, más histamina, sobre los mismos mastocitos para producir más serotonina y más tromboxano A2. Entonces, con esto, estos mediadores amplifican la inflamación. Entonces, aquí tengo el PAF, activa las plaquetas de los capilares, estos liberan serotonina y histamina, pero no se olviden que también histamina y serotonina teníamos en nuestro, ¿qué se llama esto? En nuestros mastocitos, en nuestros eosinófilos y nuestros basófilos, ¿no ven? Pero acá el PAF está más relacionado con plaquetas. Hay histamina, serotonina y miren qué hace, aumenta la permeabilidad. Ahora, aquí dice capilares congestionados, éxtasis sanguíneo. Hay venoconstricción y hay vasodilatación y hay un flujo turbulento. Imagínense la congestión, la cantidad de glóbulos rojos que hay ahí, todo eso está lento, está alterado el flujo. Entonces, eso se llama flujo turbulento, flujo lento. ¿Y qué dijimos que pasaba? Habíamos comentado de que se producía un aumento de la presión capilar
Y ese aumento de la presión capilar es la que va a causar, la que va a generar el edema. Miren, edema. Y también aquí tenemos otra manera de explicar edema. El PAF produce vasodilatación arteriolar y venoconstricción, aumenta la presión capilar. Hay aumento de la presión, salida de más proteínas hacia el intersticio, y aumentamos, y aquí lo tengo con el nombre de fuga de proteínas, salen más proteínas hacia el intersticio, y aquí tengo nuevamente edema. Entonces, cuando nosotros hablamos del edema a nivel, la explicación fisiopatológica del edema en una celulitis, por ejemplo, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Hola, ¿están ahí? Sí, doctora, acá estamos. Hola, buenas Habla tardes, fuertecito, doctor. acércalo a su boca el celular. Hola. El aumento de la Sí, doctora, presión estamos acá. electrofísica que causa Bien, fuga de aumento de proteínas. la presión capilar, bien. Y el otro, aumento de la Permeabilidad. correcto. Entonces, esas son las dos causas de edema, digo, las causas que generan edema. Bien, entonces, esto fue una colaboración del año 2019. ¿Ya? Esto lo hicimos en ese año. El PAF. Ahora, bien acá lo que he puesto en el PAF. En el PAF he puesto que aumenta la permeabilidad. Vean cómo ese círculo del capilar lo he hecho con mayor espacio, ¿verdad? Eso para decir aumento de la permeabilidad. Entonces, este aumento de la permeabilidad, ¿y qué significa la palabra congestionado? Flujo lento, turbulento, congestión o sea, se hacen grumos ahí. O sea, está tan congestionado que se hacen grumos. Entonces, esta congestión que está ocasionado por flujo turbulento a consecuencia de las vasodilatación, ya sean del PAF o de los otros mediadores prostaglandina y tromboxanos, ¿qué hacen? Van a activar, o sea, el PAF hace todo esto, ¿y a qué nos va a llevar? Las plaquetas que están dentro, acá,